Los que entren traten de tener muteado, yo trato de hacer eso, pero a veces se me escapa. Hasta ahora con la profe habían visto cómo se calculan las integrales indefinidas y habían visto que diferentes métodos de cálculo y que siempre el resultado es una familia de curvas. ¿Por qué es una familia de curvas? Porque esas curvas se diferencian siempre en una constante que no la podemos determinar. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar. A ver, vamos a silenciar algo ya. Si puedo, acuérdense de entrar silenciado. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar las integrales para un problema importante que es el cálculo de áreas. Acá cuando les presento la teoría del PDF que armé, comento que la región más sencilla para calcular un área es un rectángulo. Nosotros sabemos que base por altura es el área de un rectángulo y esa es lo que se llama la definición del rectángulo, no solo la fórmula. A partir de un rectángulo se pueden calcular áreas de otras figuras, como por ejemplo un triángulo, o en su defecto algún polígono que se pueda dividir en varios triángulos, varios rectángulos, etc. Lo que no podemos hacer es calcular áreas o superficies como las que están, por ejemplo, en los techos o en las paredes de estas casas. Si, por ejemplo, nos piden cuánta chapa vamos a utilizar para techar alguna de estas casas medias raras, ya nos va a resultar bastante difícil encontrar la superficie o el área de las mismas. Entonces, ahí es donde aparece la integral, que es lo que es nuestro tema para hoy. O sea que lo que nosotros queremos básicamente es tomar una función, fíjense como la que está graficada acá, a ver si puedo hacer un recuadrito, tomar una función encima del eje X y buscar el área que se encuentra entre la función, el eje X, y entre un intervalo definido. Esa función por ahora es una función positiva. Ahora voy a tratar de silenciar a alguien que está ahí. Pero no enganché. Bueno, ahí creo que está. Bien. Entonces, eso es lo que nos vamos a concentrar hoy en encontrar el área de esa función. Si, a ver si lo antes de encontrar el área, eso es lo que vamos a tener que definir es un concepto que vamos a utilizar bastante que se llama notación sigma, sumatorio, o algunos le dicen sumatoria también. ¿Qué es esta letra que está acá? Ven que es como Sumatoria. sumatoria, como una E, digamos. ¿Y qué es lo que hace esa función, cuando aplicamos esa sumatoria? Lo que hace es sumar todos los términos. Por ejemplo, si tuviéramos que sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 1000, en lugar de escribir todos los términos uno atrás del otro, podríamos utilizar la notación sumatoria, así como está acá que le estoy remarcando, y decir que voy a sumar todos los números desde un punto hasta otro. También, por ejemplo, si quiero sumar potencias de 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, puedo utilizar el símbolo sumatorio. Eso es lo que vamos a utilizar un poco acá en la parte de áreas. Fíjense dónde. ¿Qué características tiene este símbolo? Tiene un identificador que me dice cuándo comienza, cuándo termina y una función, y acá está una letra, pero puede ser una función que vaya variando, puede ser
alguna aplicación que vaya variando y se vaya sumando las veces que digamos. Pero en realidad, Entonces, ese subíndice, ese K, puede ir desde, por ejemplo, 1 hasta infinito, o hasta 100, o inclusive puede empezar en otro valor que no sea 1. Acá tengo unos ejemplos. Por ejemplo, la suma de los primeros números enteros pares va a ser la sumatoria desde K igual a 1 hasta 10 de 2 por K, porque al multiplicar un número por K, por 2, perdón, se obtiene un número par. La suma de los 10 primeros enteros positivos impares, lo mismo, pero 2K menos 1, y ella me da los impares. Y, por ejemplo, que una sumatoria de potencia de 3 a 5 se expresaría de esta manera. Entonces, ¿qué pasa acá? El símbolo sumatorio no simplifica la notación, porque si no existiera este símbolo, siempre que tengamos que escribir, tendríamos que escribir todas las sumas que están identificadas por este símbolo. Bien, esto es como una anotación al margen para que ustedes tengan en cuenta. Vamos a comenzar con un problema inicial para plantear cómo calcular el área bajo una curva, como la que les comenté hace un ratito. Supongamos que tenemos esta función, menos x cuadrado más 5, y un intervalo. Si ustedes se fijan, ahora les voy a mostrar bien, esta función tiene más o menos esta forma, y yo lo que quiero es encontrar el área que se encuentra entre la función y el eje x, en un cierto intervalo, en este caso entre 0 y 2. Lo más lógico que se nos ocurre es dividir en pedacitos que formen rectángulos. Por ejemplo, en este caso yo elegí dividir en 5 pedacitos que formen 5 rectángulos, así como está acá en la gráfica. ¿Qué pasa? Cada rectángulo tiene una base que es 2/5. ¿Por qué? Porque fíjense lo que hice. Tomé, el intervalo es de 0 a 2. 0 a 2. Así. Tomo 2 menos 0 dividido la cantidad de intervalos que quiero, que en este caso dije 5. Entonces me da que 2/5 es el ancho de cada intervalo. Dividí entonces en 5 rectángulos con un ancho de 2/5 y una altura que va a estar dada por el valor que yo elija. Fíjense, una alternativa es que la altura elija como si fuera el valor de i que corresponde al segundo valor de cada subintervalo en el que está dividido. Fíjense que acá está marcado. Por ejemplo, 2/5, 4/5, 6/5. Y ahí me voy a formar estos rectángulos. Recuerden que si yo saco el área de cada uno y sumo en este caso el de los 5, voy a obtener un área que va a ser aproximada al área de la curva. Y eso es lo que dice acá, fíjense. El área sería la base, que en todos los casos es 2/5, por la altura. Y la altura, como dije acá, voy a tomar el valor de la función en el extremo derecho de cada intervalo. Entonces, f de 2/5, f de 4/5, f de 6/5, etc. Y acá vamos teniendo los valores de esas alturas. O sea que sigo usando la expresión base por altura, pero acá sumando cada rectángulo. Si sumo todo, me da este valor, 6,48. Que vamos a llamarle unidades de área. En algunos libros van a encontrar unidades cuadradas, porque esto es base por altura, está dado en unidades al cuadrado. Otra alternativa de encontrar el área es
dividir en la misma cantidad de rectángulos, pero considerar la altura para calcular ese rectángulo, para calcular el área, el primer elemento, el primer valor de cada intervalo. Con eso, fíjense, voy a obtener estos rectángulos que están acá, que son un poco más grandes que los que obtuve hace un ratito. Por lo tanto, ya es de esperar que el área, si yo sumo el área de cada uno de los rectángulos, va a ser un poco mayor que el área que obtuve anteriormente. Hago entonces lo mismo, tomo la base, siempre va a ser 2/5, y ahora la altura va a ser f de 0, f de 2/5, f de 4/5, f de 6/5, etc., con que en definitiva me da 8,08. ¿Qué es lo que puedo decir con esto? Que el área de la región va a estar va a tener un valor entre 6,48 y 8,08. Obviamente no puedo tener un valor exacto. Y acá vengo una pregunta, ¿cómo hago que ese valor sea más exacto? A ver, ustedes que saben tanto. El promedio de esos dos. Promedio. Dividir en más partes. ¿Y cómo puedo mejorar esta aproximación? Dividir en más partes. Integral. Puedo hacer cada vez más cantidad de rectángulos con los que voy a obtener una aproximación mejor. Así que eso es lo que probablemente lo que vaya a hacer. No sé cómo está cabalgando ahí, parece. Voy a ver si puedo buscar algo acá. No sé si. Uno que dice Cristian el nombre. ¿Eh? Es un chico que dice El Cristian. micrófono de Cristian. ¿Qué cree que quién es? Y recién le muteé, pero no me tomó. Ahí, a ver. Ahí estamos. Bien, ¿sí o no? Entonces lo lógico es que yo haga mayor cantidad de rectángulos para sumarlos. Cuando esa cantidad cuando el rectángulo es, por ejemplo, en vez de ser un ancho 2/5, es una línea, ahí ya va a ser mucho mejor mi aproximación. Vale, acá era eso. Dividimos en mayor cantidad de intervalos. Entonces, en general, lo que estamos pretendiendo es tomar una función positiva, dividir esa función en una determinada cantidad de intervalos, sumar esos intervalos que representan base por altura, cada uno representan un rectángulo, y ahí obtener ese área. Fíjense que acá entonces lo que digo es, quiero determinar el área, voy a dividir el intervalo de A a B en una determinada cantidad de subintervalos, x sub k menos 1, x sub k, y que cada uno tenga este valor de ancho, digamos. Que en nuestro caso del ejemplo anterior era 2/5, era ese valor. Porque se acuerdan que hice 2 menos 0 dividido n, que elegí 5 partes. Luego, a estos números ahora en general se los llama partición regular. Después selecciono un valor x sub k asterisco, que esté entre medio en cada rectángulo, y voy armando la sumatoria, el valor de la función entre cada uno de esos valores de x asterisco que elegí, multiplicado por el delta x, que sería el valor del ancho. Sumando eso, voy a tener, fíjense que acá apareció la notación sumatoria, voy a tener una representación aproximadamente o aproximada del área que hay en la curva. Entonces acá ya podríamos definir, dijimos que cuanto mayor es la cantidad de rectángulos, el área es mejor. Eso podemos decir, si f es continua en el intervalo, siempre estamos considerando f mayor que 0, el área bajo la gráfica va a ser, fíjense,
el límite cuando n tiende a infinito, o sea que la cantidad de rectángulos sea mucha en ese intervalo, de la sumatoria de cada uno de los rectángulos, que sería de f de x suprasterisco por delta x. Como les dije, cuanto mayor sea la cantidad de rectángulos, mejor va a ser el área. Ahí estamos con esta sumatoria. Si la cantidad de pedacitos tiende a ser cada vez mayor, tenemos un área cada vez más exacta, llamémoslo. Ahora viene el concepto de lo que se llama integral definida. Fíjense que hasta ahora estábamos hablando de integral indefinida. Ahora vamos a hablar de definida. Para hablar de la integral definida y definirla, valga la redundancia, vamos a tomar los mismos conceptos que les mostré para el cálculo del área, pero con un detalle más. Va a aparecer lo que se llama un número, un P, así que está acá, que le llamamos norma de la partición. Ese P es el valor más grande. Si nosotros dividimos al intervalo AB en subintervalos que son de diferente valor, porque se puede hacer, el intervalo que tenga mayor valor, ese va a definir ese número P que se llama acá. Y todo el resto es lo mismo que hicimos hasta ahora. Tomamos un número muestra y armamos la sumatoria. A esta sumatoria se la llama sumas de Riemann, en honor a Georg Friedrich Bernhard Riemann. Estas sumas de Riemann, a diferencia de lo que vimos recién, pueden darnos valores positivos o negativos, porque esas sumas pueden tomar, fíjense acá en este gráfico, valores de imagen negativos. Y obviamente eso lo que va a hacer que compense rectángulos que tengan valores de imágenes positivas. Así que me puede dar, en definitiva, si yo calculo esa suma de Riemann, puede darme un número negativo, un número positivo, o me puede dar 0 positivo. Entonces, a diferencia con esta suma que le puse acá, el área bajo la gráfica, la integral definida que partimos desde sumas de Riemann toma en cuenta también valores negativos, no solo los positivos. Entonces, si yo lo que quiero es área bajo una curva, necesito valores positivos. Por ahora acá, la integral, las sumas de Riemann toma positivos y negativos. Y ahí va a aparecer lo que es la definición de integral definida. Fíjense, sea una función definida en un intervalo, el mismo que estamos hablando hasta ahora, la integral definida de a a b, miren cómo aparece ahora la notación de integral, tiene extremos. En este caso, los extremos son los de nuestro intervalo. Se define como la integral de a a b de la función por diferencial x, que es lo mismo que es igual al límite cuando la partición tiende a 0 de la suma de Riemann. Decir que la partición tiende a 0 es lo mismo que decir que n tiende a infinito. O sea que la cantidad de rectángulos que elijo es infinita. Entonces acá estoy diciendo, la integral definida es este límite de las sumas de Riemann. Bien, sé que todo esto es bastante abstracto, pero ahora van a ver cómo ensamblamos estos conceptos con los que ya conocemos. Y ese ensamble se va a dar por medio del teorema fundamental del cálculo. Hasta ahora era como que teníamos separado el problema. ¿Se acuerdan cuando la profe empezó, cuando María dio derivadas, les comentó que las derivadas venían del problema de la tangente, de la recta tangente? Las integrales definidas vienen
como les estoy comentando ahora, del problema del cálculo de área. Y por medio de este teorema, vamos a ver que podemos enlazar estos dos conceptos, lo que es el cálculo diferencial que viene de las derivadas con el cálculo integral que viene de las integrales. Ese ensamble entre los dos conceptos nos lo va a dar el teorema fundamental del cálculo. Y básicamente es como que nos dice que la derivación y la integración definida son operaciones inversas. Operaciones inversas parecido a las operaciones inversas que son la división y la multiplicación. ¿Qué dice este teorema? Fíjense qué sencilla esa expresión. Si f es una función continua en un intervalo cerrado a, b, y f mayúscula Entretenido la clase de antiderivada, cálculo, ¿no? ¿quién está hablando por ahí? Estaba durmiendo, ese hijo de puta. Se está escuchando a alguien hablando. F mayúscula es una antiderivada y f minúscula, o sea, f en la mayúscula es la antiderivada de f minúscula. El teorema dice que la integral definida de a a b de f de x diferencial x es la resta entre la antiderivada en el extremo superior menos la antiderivada en el extremo inferior. Fíjense que si ustedes piensan, imagínense que esa función, la f chica que está dentro del símbolo de integral sea x. Y imaginemos integral de 1 a 2 de x diferencial x. La primitiva de x es x cuadrado sobre 2. Entonces, si yo voy a calcular la integral definida, va a ser la primitiva en el valor superior menos la primitiva en el valor inferior. Si yo reemplazo esos valores, en definitiva voy a llegar a un número. Y ahí aparece una gran diferencia entre lo que se llama integral definida con la integral indefinida. La integral definida me va a dar un número. La integral indefinida me va a dar una familia de curvas. Seguimos. Bien, entonces queda esto como una definición de integral definida. Ahora vamos les voy a mostrar cómo se demuestra esto y le agregué algunos detallecitos para que entiendan. Vamos a partir de cualquier gráfica y la subdividimos en rectángulos, como hicimos hasta ahora. El mismo concepto, solo que ahora estamos diciendo que hay una función f mayúscula que es una antiderivada de la otra función que es f minúscula. Por lo tanto, la derivada de la f mayúscula es la f minúscula. Eso es por el concepto de integral. Como f mayúscula es diferenciable sobre el intervalo AB, el teorema del valor medio, fíjense que ese teorema se refería a derivada. El teorema del valor medio me garantiza que existe un valor intermedio en cada subintervalo de la partición esta que estamos haciendo hasta ahora, en el que se cumpla esto. Fíjense, f de x sub k, y ahora por eso le agregué f de x sub k menos f de x sub k menos 1 es igual a f' de x sub k asterisco por xk menos 1. Esto que les marqué acá sale de recordar el teorema del valor medio. Si ustedes se acuerdan, teníamos en ese teorema este gráfico. El teorema me decía que si yo tomaba entre un intervalo, un valor intermedio, trazo una recta secante, va a haber un valor intermedio en el que tiene una pendiente igual a la pendiente de la recta secante.
que une esos dos puntos. Es lo mismo lo que se está haciendo acá con cada uno de estos intervalos, cada uno de estos rectángulos. Tengo un valor x sub k menos 1, tengo un valor x sub k. Hay un valor intermedio que acá nosotros le llamamos x sub k asterisco, que va a cumplir el teorema del valor medio. Por lo tanto, acá yo puedo, imagínense si acá, a ver si puedo escribir esto, según mi segundo gráfico que está acá, voy a tener que f grande de x sub k asterisco, porque ese es el valor a considerar, va a ser igual a f grande, esto en cada intervalo, me sale horrible porque estoy haciendo con el mouse, f grande de x sub k menos f grande de x sub k menos 1 sobre el delta, que sería x sub k menos x sub k menos 1. Si pasamos esto, este delta multiplicando acá, tenemos esta expresión que les remarco. Entonces, por el teorema del valor medio, para cada rectángulo va a haber un punto intermedio que cumple que la recta secante que une los dos extremos de ese rectángulo tenga la misma pendiente que la tangente a la curva en ese punto. Y ahí entonces, en base a esto, armamos estas restas para cada subintervalo. F de x1 menos f de a va a ser la función en x1 asterisco por delta x1 por delta x2 y voy sumando hasta el intervalo final. Eso estoy armando de cada pedacito de esto. Cada uno de estos armo esa diferencia. Sumando todo, vamos a ver que hay partecitas que se eliminan, hay valores que se eliminan, que son estas que yo marqué con color, porque f de x1 y así a medida que yo sumo. En definitiva, si hago la suma y elimino los términos que se van a restar, llego a esta expresión, donde me dice que f de b menos f de a es igual a la sumatoria de k igual a 1 a n de f asterisco k por delta x sub k. Obviamente, si aplicamos el límite de la partición cuando tiende a 0, vamos a demostrar que ese límite se convierte en la integral definida. Y ahí es donde apareció el teorema fundamental del cálculo, el que relaciona integral con derivada. Y acá, como les dije, bueno, para calcular esa integral definida, que esa es la expresión que vamos a usar, debemos obtener primero la primitiva y luego evaluarla en cada extremo. Y acá lo que les comentaba, la diferencia entre la definida y la indefinida es que una es una familia de curvas y la otra un número. Fíjense que acá podemos también preguntar dónde se nos fue el valor de c de la constante de integración, porque acuérdense que esta f mayúscula es una antiderivada. Si nosotros hacemos rigurosamente los cálculos, va a ser f de b más c menos f de a más c y la c se nos va a ir. O sea que ahí desaparece esa constante. Una manera habitual de expresar cuando hacemos estos cálculos es poner la primitiva y una rayita en la que marcamos cuáles son los límites. Fíjense acá un ejemplo simple. Quiero calcular la integral definida, así como está acá. Miren, cuando es integral definida tengo que tener extremos de integración. Dice la integral definida desde menos 2 a 4 de la función x cuadrado más 2x menos 1. ¿Qué hago para calcular? Primero busco la primitiva. Que la primitiva sabemos que es 1/3 de x cubo más x cuadrado, porque el 2 se va con el 2, menos x. Entre menos 2 y 4.
Eso significa que voy a evaluar la primitiva en 4, está acá, y restarle, esta sería f, la primitiva en 4, y restarle la primitiva en -2. Ahí, esta primitiva es mayúscula. Haciendo la resta y calculando los valores, llego a que la integral definida vale 30. Me da un número. Ahora, ese número es una integral definida, no necesariamente un área. Sí, escucho. Siempre va a ser así el valor que donde termina va en la primera y el donde comienza en la segunda. Sí, señor. Sí. Si cambiamos, se cambian los signos. Y acá aparece un par de propiedades que es bueno tenerlas en cuenta porque a veces las usamos. La igualdad de límites. Obviamente que si yo integro desde A hasta A, el resultado va a ser 0, porque va a ser la primitiva en A menos la primitiva en A. Inversión de límites, por ahí lo que vos decías. Si yo hago la primitiva desde A hasta B y cambio los límites de integración, pongo B hasta A, me va a cambiar el signo. Porque siempre es f de B menos f de A, pero si doy vuelta me cambian los signos. Producto de una constante, esto pasaba con la integral indefinida también, la constante siempre dejamos afuera. Si tenemos dos funciones, podemos separar sumadas o restadas, podemos separar las integrales definidas en la suma o resta de esas integrales. Y acá también una propiedad interesante es que si tenemos que calcular la integral definida entre dos valores, A y B, y entre medio hay un punto C, podemos hacer un paso intermedio. O sea que la integral de A a B es la suma de la integral de A a C más la integral de C a B. Esta propiedad se usa bastante, van a ver cuando tengamos que tener en cuenta algunos signos. Bien, entonces, ahora lo que les quiero mostrar acá con este ejemplo que viene es la diferencia que hay entre la integral definida y el área. Fíjense, acá me están diciendo encontrar la integral definida de la función seno entre 0 y 2 y en el punto B calcular el área que existe entre la función y el eje X, también en el mismo intervalo. Es lógico suponer que como la función tiene una parte positiva y una parte negativa, fíjense, si calculo la integral definida, que la integral del seno es menos coseno, y la calculamos entre 0 y 2, considerando los signos, me va a dar 0. Es lógico porque el área esta que yo le puse signo positivo es igualita a esta que tiene signo negativo. Y al sumar ambas, se restan. Ahí lo que hice es calcular la integral definida. Me dio 0. Ahora, me dicen el área que hay entre 0 y 2pi de la función seno. Ahí entonces voy a tener que usar esta propiedad que les dije acá. Voy a tener que dividir la integral definida en dos partes. Una considerando la parte positiva y la otra considerando el valor absoluto de la parte negativa. Y ahí sí se van a sumar las dos áreas, como les muestro acá. Fíjense, entonces, una considerando la parte positiva que va de 0 a pi, y la otra el valor absoluto de la parte negativa que va de pi a 2pi. Ahí dividí la integral en dos partes. ¿Por qué la dividí? Porque me interesa el área y yo sé que esa función tiene una parte negativa que va a restar. Entonces la parte negativa la tengo que considerar en valor absoluto o positivo. Acá hacemos los cálculos y fíjense que me da en definitiva 4 unidades de área, como debe ser si es lo que yo quiero es el área.
¿Ven? Entonces, para calcular un área, tengo que fijarme qué partes de la función son positivas y qué partes son negativas. Y dividir a esa función en esas partes, fíjense como este grafiquito, y después sumar las integrales definidas. Y a la parte que es negativa, la considero un valor absoluto. Luego sumar todo y el resultado va a ser unidades de área, que según el contexto puede ser centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados o lo que sea. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor, una consulta. Suponiendo que ese punto, el punto C, es derivable, que sí, es continua la función en ese punto, y en caso de que no sea continua, ¿cómo Van cómo a ver sería? que igual el área vamos a poder calcular, porque es un valorcito, pero vamos a tener que separar. Digamos, sería que no importa si es continuo o no continuo en ese punto, para dónde se divide. No, no sé si ahora tienen algunos ejemplos, pero supónganse en una función por tramos, donde yo tengo que calcular, imagínate, viene un tramo, acá hay un huequito y acá sigue el tramo. Yo voy a dividir igualmente de, no sé, 1 a menos 1 a 5, ponele, y voy a calcular este área y después este área y la sumo. Imagínate que ahí en ese puntito va a haber un infinitésimo que no va a estar. Ah, bien, bien. ¿Alguna Sergio, otra preguntita? Sergio, ¿Sí? permitidme un Sí, por comentario, por favor. favor, ¿sí? Voy a aprovechar la pregunta que estabas contestando recién con respecto a qué pasa si en ese punto C, por ejemplo, como vos le llamaste ese punto intermedio, hay una discontinuidad. En el caso que esa discontinuidad sea un hueco o sea un salto, no hay ningún problema, porque como recién explicó el profe, sería como un infinitésimo, digamos, un área que tiende a cero. El problema se va a presentar si en ese punto C, interior al intervalo, hay una asíntota vertical. En ese caso, la integral requiere un tipo especial de procedimiento que se denomina integral impropia y que la vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? O sea, si hay un hueco, como el gráfico que hizo el profe recién, no hay problema. Pero si hay una asíntota vertical, es otra historia. ¿Ok? Eso nomás. Perfecto. Exacto. Después vienen ya las integrales impropias, que otro tema. ¿Alguna otra preguntita? Avanzamos. No, nos está faltando mucho, pero Profe, yo tengo una consulta. Si hay un salto infinito, porque, o sea, ahí podría ser si hay saltos finitos nada más, ¿no es cierto? Pero si hay un salto claro infinito, que ya no. es lo que comentó recién la profe. Ahí va a formar parte de integrales que se llaman impropias, que es un temita que viene después que vamos a ver. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, avanza un poquitito más. Esto que les expliqué acá de calcular el área, si bien estoy haciendo el área entre la función y el eje X, acuérdense siempre es entre la función y el eje X, también me pueden pedir el área entre la función y el eje Y. Fíjense en este ejemplo. En este ejemplo tengo esta función, x igual a menos y cuadrado más x, y el eje de ordenadas. Y me están pidiendo el área entre la función y el eje de ordenadas. Entonces yo veo que la función corta al eje de ordenadas en 0 y en 1 y cambio las variables. Paso todo ahí. Entonces fíjense que ahora entonces el área en vez de ser en x, con el diferencial x, voy a trabajar en y. Y voy a hacer el mismo cálculo. O sea, voy a hacer la integral de 0 a 1, pero de la función expresada en y, menos y cuadrado más y, diferencial y. Hago la primitiva y todo como hicimos hasta ahora y ahí saco el valor del área
Por lo tanto, puedo, cambiando las variables, calcular área entre la función y el eje X o área entre la función y el eje Y, según lo que se utiliza la integral definida. También en estos casos, si hay partes de la función que es negativa, vamos a tener que tomarla en valor absoluto para el área. Ahora lo que vamos a ver, avanzando un poquitito más, entonces, resumiendo, tengo el área entre la función y el eje X o área entre la función y el eje Y. Me puede interesar también el área que hay entre dos funciones, que eso es lo que vamos a ver ahora. Área, a ver si me puedo bajar, sí. Entre dos gráficas, dos funciones, fíjense como las que están acá. Yo tengo dos funciones, en este caso particular, la función f es mayor que la función g. Y un intervalo en el cual yo quiero saber el área que hay entre ambas. Si pensamos lo que vimos hasta ahora, yo podría dividir a la función f en montón de rectangulitos, sumar y calcular el área. Luego hacer lo mismo con la función g, sumar y calcular el área, y lo lógico es que el área esta que está en anaranjado acá va a ser la que está entre la mayor y la menor. Y eso es lo que efectivamente sucede. Los rectángulos ahora, esos que hablábamos para tomar las sumas, están entre las dos funciones. Ahora son una resta entre el valor de la función superior en un punto elegido menos el de la función inferior por el intervalo, el delta X que esté utilizando. Obviamente que sumando todos los rectángulos voy a obtener el área total y tendiendo a infinito los pedacitos voy a tener la integral definida. Entonces, concretamente, si yo quiero el área entre dos curvas, voy a tener que calcular la integral definida entre los extremos del intervalo de la resta de esas dos funciones. Siempre que f de x sea mayor que g de x. Esto también se cumple en caso en que ambas funciones o una esté en la parte negativa. Fíjense, en este caso del ejemplo de este gráfico, acá tengo g en la parte negativa y f en la parte positiva. Y acá, en el gráfico de la derecha, tengo los dos en la parte negativa. En todos estos casos, tanto en el que ambas son positivas, como en el que ambas son negativas, como en el que una es positiva y la otra es negativa, pero no se cruzan, puedo utilizar esta expresión como para calcular el área. Si se llegan a cruzar, como en este caso, voy a tener que ir dividiendo mi integral definida en pedazos para ir sumándolos, restando siempre la de arriba menos la de abajo. Entonces, siempre cada pedacito voy a ir calculando la integral entre la resta de la gráfica superior que esté en ese pedacito menos la gráfica inferior que esté en ese pedacito. En el caso de este gráfico que les puse acá, lo que tendríamos que hacer es, si queremos el área total, vamos a hacer la integral definida entre A y C1 de G menos F, más la integral definida entre C1 y C2 de F menos G, más la integral definida entre C2 y D de G menos F. Siempre la de arriba menos la de abajo. Y si lo que yo estoy calculando es el área entre dos funciones basadas en el eje Y, voy a considerar la de la derecha menos la de la izquierda. Acá les muestro un ejemplo. Fíjense, acá ya tengo dos funciones. La función x² más 2x y la función, una recta,
menos x más 4. Acá está. Y acá vemos cómo se intersectan. Y me pide que yo calcule el área entre menos 4 y 2. Y acá vemos que hay una partecita, una parte en la que la recta es superior y la parábola es inferior, y otra parte donde queda al revés. Por lo tanto, sí o sí voy a tener que tomar dos integrales. Una integral que vaya desde el menos 4 hasta este valor, y la otra que vaya de este valor al 2. ¿Dónde obtengo ese valor? Igualando las dos funciones. ¿Sí? Igualamos las dos funciones y vemos que se intersectan en menos 4 y en 1. En menos 4 ya está, es un extremo inferior. Y el 1 es este que no conocíamos. Quiere decir que acá va a ir 1. Por lo tanto, entonces, si yo voy a querer el área total, voy a hacer la integral desde menos 4 a 1 de la recta menos la parábola, más la integral desde 1 a 2 de la parábola menos la recta. Haciendo esos cálculos, fíjense, acá están. Calculo las primitivas, resuelvo, evalúo los valores esos que dijimos y sacamos el valor que en este caso es 71 tercios de unidades de área. Y por último, acá tengo un ejemplito de cómo hacer lo mismo, pero trabajando en el eje Y. Fíjense, tengo dos funciones, las voy a trabajar en el eje Y, voy a buscar los puntos de corte de ambas. Acá me da que se cortan en menos 3 en Y, acá, y en 1. Y voy a, en este caso, acuérdense cuando dije que si se trabaja en el eje Y, es la de la derecha menos la de la izquierda. En este caso, en ese intervalo, no se superponen, no se cambian de sentido las dos funciones, por lo tanto, directamente va a ser la integral desde menos 3 a 1 de la parábola menos la recta. Hago los cálculos, acá está la parábola menos la recta, resolvemos la integral, buscamos la primitiva y evaluamos la primitiva en un extremo y en el otro y restamos. Y acá me da 32 tercios de unidades de área. Bien. ¿Se entiende más o menos alguna preguntita de esto? Estuve re bien en tiempo. Por momento se entiende. Hay que ver la práctica ahora. Bien, entonces resumiendo, vamos a tener integrales indefinidas e integrales definidas. Las integrales indefinidas me dan como resultado familia de curvas. Las integrales definidas me dan como resultado números. Por otro lado, con la integral definida podemos calcular áreas que hay tanto entre curvas y los ejes o entre dos curvas. Según sea, nosotros vamos a calcular las áreas. Siempre teniendo en cuenta que si hay partes negativas, tenemos que considerarlas en valor absoluto para ir sumándolas. Y por último, acordarnos que la integral definida desde A hasta B de una función es igual a la primitiva en un extremo, en el extremo superior, menos la primitiva en el extremo inferior. O sea que siempre me va a dar un número. Ese número siempre te va a ser positivo si es área. Ese número puede ser negativo si lo que calculo solamente es la integral definida. Y hasta acá creo que llegamos. No sé, María, ¿algún aviso parroquial, algo? Profe, Sí. en cuanto a las integrales indefinidas, ¿qué aplicación tiene o, digamos, de dónde surge? Porque, según tenía entendido, por ejemplo, a partir de ahí
se encontraba el área de las funciones, pero ahora como dio la definida, quedé medio mareado. Claro, pero vos acordate que la definida usa el cálculo de primitivas para su resultado. Porque si vos, por ejemplo, no supieras cuál es el valor de una primitiva, no vas a saber evaluar en esos valores, ¿entendés? O sea que está enganchada. Usamos el cálculo de integral indefinida junto con las de definida para calcular, para evaluar la función en esos puntos, ¿entendés? O sea que sí o sí vas a tener que saber valores, cómo calcular las indefinidas. A ver dónde tengo la grafiquita. ¿Se entiende? Ah, claro, sería como preparar el camino para esto, o sí. Y claro, sí, dale, sería, imagínate eso, porque usamos mucho, pero también vas a ver que hay algunos cálculos de indefinida que necesitamos la función. Entonces, acá era, en esta expresión, esta función, la primitiva, se tiene que obtener aplicando la integral indefinida, digamos. Si bien acá ponemos esta resta, si no sabemos calcular indefinidas, no podemos obtener el valor de las áreas. ¿Alguna pregunta? Bien. Sí, perfecto. Claro, yo pensaba que eran dos integrales distintas con aplicaciones distintas. Pero no, ahora sí. Es como que están enganchadas. Sí. ¿Algo más? ¿María? A ver, déjame compartir. Hola, no, todo bien, Sergio. No, Bueno, nada creo para que va a agregar. estar pronto el práctico, así que el viernes vamos a trabajar ya sobre estos temas. Profe, ¿y en la teoría esto, la guía práctica, la guía teórica, perdón, está puesta en el aula o todavía no? Sí, ya está en el aula desde ayer o antes de ayer. Muchas gracias. Está el apunte que yo les mostré. Profe, una consulta. Decime. El tema de fracciones simples, ese que no llegamos a dar. Se va a dar ¿Cuándo? la semana que viene. Ah, buenísimo. Por Está. eso lo que hicimos acá con la profe, para que ustedes no se aburran de tantos métodos, le fuimos mechando un poco de definidas, un poco de indefinidas, así tienen una visión global de todo lo que es integrales. Entonces, si no hay más preguntitas, quedamos acá y nos vemos la próxima. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, profe.